Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 170 de nuestra segunda temporada contamos con Edgar Pacheco de Eso no dijo Kant, que estará lanzando una crítica directa hacia el movimiento conocido como el de los renfanitas, cuestionando sus enseñanzas y acusándolos de distorsionar conceptos bíblicos y doctrinales. Por eso analiza argumentos, señala posibles inconsistencias y advierte sobre lo que presenta como engaños teológicos que pueden confundir a los creyentes. Vamos todos juntos a examinar a la luz de la Biblia estas enseñanzas. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a la clase pura y dura, y vamos a ponernos serios en este asunto. Bien, como ustedes saben, Israel es este estado político que fue fundado en 1948, es un estado moderno secular, es un estado que básicamente no es teocracia, no tienen un reino, es una monarquía, no hay templo, no hay arca de la alianza, no hay expiación, no giran en torno a la Torá, no siguen la Torá, siguen el Talmud babilónico, Talmud de Jerusalén, son rabinos, rabinato farisaico, y el pueblo evangélico, la mayoría de ellos consideran que ese es el pueblo escogido, ¿no? Uno pone en jaque tan pronto le pregunta al pueblo evangélico qué es un judío, ¿no? Porque si se refieren a que son los que siguen el judaísmo, ¿cuál judaísmo? Porque el judaísmo de Jesús ya no lo siguen. El judaísmo del segundo templo no existe. Entonces, si te refieres a que un judío es el que sigue el Talmud, estarías dándonos la razón a que ese pueblo fue totalmente destazado de la tierra, ¿no? Por todas las cosas que hizo, y aunque no ha sido rechazado totalmente, es difícil de distinguirlo. Si me dices que es porque tienen ascendencia de Abraham o están emparentados con Abraham, ¿quiénes? Los Askenachi, los güeros de ojos azules que tienen ascendencia polaca, de Letonia, Europa del Este, los Mirrajíes, o quiénes exactamente serían ellos, ¿no? Porque esa sería otra evidencia de que fueron desechados, que repudiaron la Torah y se mezclaron con las mujeres ajenas, como dice la Biblia que no deberían de hacer. No siguen la Torah y no pueden seguirla efectivamente porque no hay templo, y el 70% de la Torah gira en torno al templo. Pero hoy vamos a hacer un análisis sobre todos los pasajes de Romanos 8, 9, 10 y 11 que les encanta utilizar, y para ello vamos a utilizar a este personaje que ustedes conocen mucho, que es famoso. Todavía Israel, el pueblo escogido. Me encanta el feeling que le pone, ¿no? El clásico predicador pentecostal, ¿no? Que sabes que te va a robar la billetera. Sigue siendo Israel el pueblo escogido, y esa vaina, ¿no? A ver, para empezar, ¿qué Israel? ¿Cuál pueblo? ¿La etnia? ¿Qué etnia? Es decir, como que a los dispensacionalistas le está sucediendo lo que sucedió con Cash Luna, está envejeciendo mal. El dispensacionalismo está envejeciendo mal. Porque ahora sabemos efectivamente que ellos no están emparentados con Abraham. Ahora que tuvo, por ejemplo, la plática Tucker Carlson con Huckabee, el embajador estadounidense, ex primer ministro de Israel, le dijo, ¿por qué no le haces una prueba de ADN para saber si están emparentados con Abraham? No, eso está prohibido, papá. ¿Sabes por qué? Porque son Askenachi, la mayoría de ellos son emparentados con las tribus del Rin del año 1000 en Europa del Este, Polonia, Letonia, toda esa franja de Europa del Este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dicen el pueblo de Israel, ¿a qué se refieren exactamente? Porque no es lo mismo hablar del pueblo de Israel del segundo templo, que estaban ahí antes de la diáspora, a los que fueron esparcidos por todo el mundo y desaparecieron. Y esa cuestión de que ellos regresaron a la tierra prometida es falso tampoco, porque hay más judíos en Nueva York que en Medio Oriente, ¿no? Pero hoy vamos a analizar esta vaina, y voy a cerrar, porque mañana no quiero transmitir, vamos a cerrar esta maratón y vamos a poner mucha atención a las cosas que él dice, ¿no? Pongan mucha atención y vamos a ver las cosas que dice. ¿Sigue siendo todavía Israel el pueblo escogido por Dios? ¿O será que acaso la iglesia ha tomado el lugar de Israel? ¿El actual estado de Israel será meramente un estado político y carnal? ¿O será que nacieron o resurgieron por un propósito divino? Miren cómo empiezan a jugar con esta retórica, ¿no? ¿Será que son solamente un estado político? Pues sí, son un estado político más. Así tal cual, aunque te cueste creerlo, ¿no? Y si nacieron con un propósito divino, uno no se logra explicar por qué si nacieron bajo un propósito divino no tienen una monarquía como estaba en la Torá, ¿no? No son una teocracia, no tienen templo, ni arca, ni expiación, ni sacerdotes, ni 12 tribus. Son un estado secular ateo donde está la capital Tel Aviv, que es la capital de la homosexualidad. Entonces yo no sé si Dios se preste para estos jueguitos, pero yo leo en la Biblia que siempre que Dios los regresaba a su tierra, los regresaba limpiados. Y el caso es de Esdras, tenemos el caso de Nehemías, y tenemos el caso, por supuesto, de los profetas que advertían de no mezclarse con las mujeres paganas, no cometer las mismas cosas que hacían los pueblos paganos. Entonces, fíjense cómo inicia esta retórica simplista de es un pueblo igual que todos los pueblos. Pues sí, es un pueblo igual que todos los pueblos, y no es que peor, ¿no? Porque mataron a 70,000 personas en Gaza. Sin embargo,
aquí tengo que reconocer que el problema no es de ellos, o sea, el problema no es del mundo evangélico, porque el mundo evangélico abre la Biblia y lee la palabra judío, voltea a ver a Medio Oriente y dice, allá están. No, papito, no son los mismos. Usted tiene que entender eso. Esos no son los del segundo templo. No hay templo, ellos no siguen la Torá, no pueden seguirla, no hay expiación, no hay sacrificios, no hay nada. ¿No? Pero vamos arriba. ¿Será que ya todas las profecías dadas a Israel se han ahora espiritualizado en la iglesia? Todas las profecías son en Cristo, en Él, sí y amén. Como dice Gálatas capítulo 3, que las profecías que se le hicieron a Abraham tenían su culminación en Cristo porque solo Cristo podía cumplir la ley. Y ellos heredaban esas promesas porque eran cumplidores de la ley. Entonces, quien puede cumplir plenamente la ley es Cristo y solo Cristo. Fuera de Cristo no hay nadie más que pueda cumplirlas. Por eso dice que las promesas no fueron hechas a la simiente, sino a la simiente, una que es Cristo, Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿qué profecías me hablas? A ver, ¿qué profecías? La tierra, vamos a ver. Vamos a poner pausa aquí. Uno de los elementos sine qua non del dispensacionalismo, es que Dios le prometió la tierra a Israel, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? ¿Verdad que han escuchado eso? Bueno, vamos a tumbarles esa mentira para que ustedes se den cuenta de que Dios no es un mentiroso y Dios cumplió con lo que les prometió. Nosotros vamos, por ejemplo, a la Biblia en Josué, en el capítulo 21, ¿sí? Josué, si usted tiene su Biblia ahí, ábrala por favor, vamos a estar estudiando un rato la Biblia el día de hoy. En Josué, en el capítulo 21, en el versículo 43, estos no me van a hacer a mí, a Dios mentiroso. Dice así, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que le había jurado dar a sus padres. Toda la tierra la poseyeron y ellos habitaron en ella y fueron expulsados porque era condicional. La perdieron porque desobedecieron a Dios. Pero a mí nadie me va a venir a decir que hay una profecía futura para que ellos hereden la tierra, porque esa promesa de la tierra ahora en Cristo se vuelve una sombra, porque resulta que lo que nos dice Pablo es que Abraham no estaba esperando una Jerusalén en la tierra, sino que miraba la Jerusalén celestial que no tiene cimientos aquí. Y dice Pablo que nosotros somos igual que ellos, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que esperamos la celestial. Entonces, ¿cuál tierra? ¿Cuál promesa de la tierra? Aquí tenemos ya el cumplimiento de que Dios les dio la tierra. La disfrutaron, la poseyeron, vivieron en ella. Y se cumplió efectivamente las 70 semanas de Daniel cuando, por no aceptar al Mesías, de Deuteronomio capítulo 18, Dios levantará profeta entre vosotros, a él oiréis, no lo escucharon, entonces Dios los sacó a patadas de esa tierra y se acabó la tierra. Pero también todo esto se tenía que cumplir porque la tierra estaba condicionada al pacto, y el pacto ahora en Cristo es la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial que desciende de lo alto. Esa tierra, dice Pablo en Gálatas, que está esclava y produce esclavitud. ¿Y sabes qué Pablo dice de esa tierra? Dice una de las cosas más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Dice que los que están ahí son hijos de Agar, de la esclava. O sea, Pablo le está diciendo a los judíos que decían que eran hijos de Abraham, le está diciendo, no, ustedes son hijos de Agar, de la esclava, están en esclavitud junto con la esclava. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, así empieza la retórica de estos señores, ¿no? Empieza con una serie de simplismos, con una serie de anacronismos, con una serie de mentiras, para tratar de crear la expectación constante en el pueblo evangélico. Pero vamos a seguir. ¿La iglesia ha reemplazado a Israel? No, la iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia, esa teoría del reemplazo, ellos la usan como chivo expiatorio para decir, ellos son antisemitas, dicen que Israel ya no existe. No, a nosotros se nos advierte que no nos jactemos contra las ramas y no nos jactamos contra Israel porque sabemos que hay un remanente ahí de judíos que tienen que salvarse. Sea que se mezclaron, sea que hicieron sus tonterías, Dios se ha reservado un pueblo de entre ellos por gracia, por su soberanía y por misericordia, tal cual, punto. Así que no, la iglesia no ha reemplazado a Israel, ¿no? Pero Israel como nación, Israel como etnia, ha dejado de tener relevancia dentro, por supuesto, del plan de Dios con su iglesia. ¿O será acaso que todavía Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios y que todavía hay... Qué raro, ¿no? Qué raro. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, pero todos los títulos que Dios le daba a Israel se los cambió y se los dio a la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Y luego Juan dice que la iglesia de todo pueblo, lengua y nación son reyes y sacerdotes, que eran títulos justamente que se le daban al pueblo de Israel, que juraba que los tutelaba. Entonces, ¿cómo es que siguen siendo el pueblo escogido? ¿Pero qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Dónde están las 12 tribus? Porque si van a hablar con precisión, hablen con precisión. ¿Dónde están las 12 tribus? ¿Dónde está la monarquía para saber que ese pueblo existe? ¿Dónde? A ver si algún renfanita nos puede responder aquí en el chat. ¿Dónde está ese mentado pueblo escogido? Van a decir, allá en Medio Oriente, son askenachis. No siguen la Torá, no tienen templo, no tienen arca, no tienen nada.
¿De qué pueblo hablas? No, no es que están endurecidos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos endurecidos para que vean la mentira en la que están metiendo a la gente. Promesas por cumplirse en esa nación. Hola, Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Y hoy tenemos que hablar acerca de un tema sumamente interesante y sí, algo controversial, pero que va a ayudar a muchas personas. No, ustedes han destruido la fe evangélica, la han contaminado, la han llenado de basura, más que ayudar. Lo que sucede es que hay un tema bien controversial y es con respecto a si Israel sigue siendo o no el pueblo escogido por Dios. Algunos, como mi postura, decimos que sí, Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Ok, paremos ahí. Si Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios, hay una pregunta que tienes que responder. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son esos israelitas que son escogidos por Dios? ¿Sabes qué? Aquí empiezan los problemas. Cuando nosotros vamos a Romanos, en el capítulo 9, nos damos cuenta que Pablo le vale 3 pepinos esa vaina. Miren, vaya usted a Romanos, si quiere estudiar conmigo esta tarde. Y en Romanos, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Dice, capítulo 9, versículo 6. Él dice que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero él primero tiene que solucionar un problema. Él primero nos tiene que decir quién es Israel y quiénes conforman ese pueblo de escogidos, quiénes son esos israelitas escogidos. Y aquí se acabó el dispensacionalismo, porque en Romanos capítulo 9, versículo 6, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí hay un problema. Porque si no todos los que descienden de Jacob, si no todos los que están emparentados con Abraham son israelitas, entonces ¿quién es ese Israel mentado? ¿Dónde está ese Israel y cómo lo puedo yo ubicar en el tiempo y en el espacio? Simplemente porque ellos se llaman judíos. Pablo me está diciendo todo lo contrario, me está diciendo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y él me va a decir, bueno, los que tienen ascendencia de Abraham. Ah, sí, los que tienen ascendencia de Abraham, pues te vas a meter en un problema. ¿Sabes por qué? Porque acá en el capítulo, versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham. Así que primero lo que tienen que hacer es solucionarnos el problema de a qué se refieren con pueblo de Israel o a qué se refieren con israelita. Porque si van a utilizar esa nomenclatura y mezclarla con lo que la Biblia dice, aquí hay problemas gravísimos. Aquí hay problemas gravísimos. En el capítulo 9 dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. Si no todos los que descienden de Israel son Israel, entonces tiene que haber un grupo ahí que sí es Israel. ¿Y quién es ese grupo que sí es Israel? Ahorita lo vamos a ver. Y en el versículo 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham. Pero caramba, estos tíos a nosotros nos juran que ellos son hijos de Abraham y que ellos merecen las promesas que se le hicieron a Abraham. Acá Pablo dice que no. No por ser descendientes de Abraham, dice acá, no por ser descendientes de Abraham son hijos. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Aquí empieza el problema. ¿Sabes por qué empieza el problema aquí? Porque aquí Pablo se va a meter de lleno con un tema que le saca ronchas a los dispensacionalistas. La elección incondicional de Dios. Ahí los va a destruir, porque ahí dice, no todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pero es que hay un problema, porque conforme a la ley, el que debería heredar la promesa era Esaú, por ser el primogénito emparentado y el que abría la matriz, que era bendito. Él debería heredar la promesa, él debería ser el heredero de las promesas, porque es el primogénito. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que a Dios nunca le motivó el asunto de la etnia, sino que escogió a Jacob. Y mire lo que dice acá. Aquí empieza el problema, porque dice, porque la palabra de la promesa es esta. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Estos tíos, este renfanita que usted está viendo aquí, dice que yo tengo que darle una predilección a ese pueblo porque está emparentado con Abraham. Acá Pablo me dice, no tiene que ver con ellos, sino con el que llama. Y el que llama decidió hacer todo lo contrario que ustedes creen. El que llama decidió escoger a Jacob y en el versículo 6 dice, el mayor servirá al menor. Algo totalmente contrario. Así que los judíos no eran ajenos a que Dios los había escogido por gracia y que había una elección que era por gracia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque efectivamente el que debería haber heredado la promesa era Esaú y sin embargo la heredó Jacob y puso aquí, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Obviamente un judío con todas las de la ley podría reclamarle a Dios y decirle, ¿cómo? O sea, pero ¿cómo es que tú me estás rechazando a mí? ¿No? Si yo soy judío descendiente de Abraham. Y Pablo les calla la boca y le dice, ¿qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera, porque siempre se ha tratado de la elección. Pues dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjense ustedes en esto. El tema de la elección no es un tema calvinista, es un tema central en las Escrituras. Si usted tiene problemas con el calvinismo, ese es problema de usted. El tema de la elección no es un tema calvinista. La elección está en Romanos 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 y tiene que ver efectivamente con la elección que Dios hizo sobre Jacob, de Jacob sobre Saúl. Y acá en el capítulo 14 dice, nadie le puede reclamar porque siempre fue así, siempre fue la elección por gracia. Así que en el versículo 16 Pablo redobla la apuesta y dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces aquí entramos a un problema. Que los renfanitas primero nos digan qué es Israel, porque ya ahí se atoran. Porque si ellos dicen, Israel es ese pueblo que está ahí en Medio Oriente, Pablo dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. Y si ellos dicen, bueno, son los que están emparentados con Abraham, capítulo 7, no todos los que descienden de Abraham son hijos. Y si ellos dicen, bueno, los que son de la descendencia de Isaac, pues ahí se acabó el dispensacionalismo, porque en Gálatas te dice, en Isaac no fueron hechas las promesas a Isaac, sino a Cristo. No a la simiente, sino a la simiente Cristo. Eso es pactual. Se acabó. Y acabamos de empezar, gente. Entonces, a podrir. Y que aunque la iglesia es el pueblo de Dios, la nación de Israel, el linaje de Israel. El linaje. Pero acá Pablo dice que tu linaje no vale nada. Y Pablo era judío. Tú no eres judío, tú eres un gentil. Y Pablo, que era el apóstol de los gentiles, está diciendo, el linaje en realidad no vale, porque no por ser descendientes de Abraham son hijos. Acá el linaje, a ver que me digas cuál linaje. Habrá que ir a buscar judío por judío y saber si ese forma parte del linaje. ¿Sabes? Por eso Pablo en Romanos dice, conoce Dios a los suyos teniendo este sello, el sello de la elección, el sello de la gracia, de que él escoge y se reserva un remanente, como dice también a Elías, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal. Dios se reserva a un remanente de entre ellos. Dice, la nación, ¿cuál nación? ¿Dónde están las 12 tribus? ¿Dónde está la teocracia? ¿Dónde está la monarquía? ¿Qué nación hablas? ¿La nación pagana? ¿La nación que está ya sin templo? ¿Sin arca? Que tienen ascendencia europea. ¿Qué nación? No hay nación, no hay nada, papá. Están fritos totalmente. No hay forma en que ustedes puedan no hay forma en que ustedes puedan defender esta vaina, ¿no? Continuamos. Siguen siendo un pueblo con profecías aún por cumplirse. ¿Qué profecías? ¿Qué profecías están por cumplirse? ¿La tierra? La tierra se la heredaron, según Josué capítulo 21, ya la poseyeron. Es más, en Primera de Reyes capítulo 14, capítulo 4, 21, dice que en los tiempos de Salomón se reinó sobre toda esa tierra. ¿Qué tierra? ¿Qué profecías? Lo que pasa es que tienen que ser estas tonterías porque ustedes se han separado a la iglesia de Israel. Al separar a la iglesia de Israel no hayan que hacer con la iglesia, la tienen que sacar del mundo para enfocarse justamente en las mentadas profecías de Israel. Sobre ellos para el tiempo del fin, mientras que hay otros que dicen que la iglesia ha reemplazado a No, nadie ha reemplazado, deja de decir eso. Israel. Y estas personas enseñan que ya Israel no tiene llamado, no tiene propósito, que ya Israel como nación no tiene nada que ver con el plan de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer y vamos a hacer un exégesis capítulo por capítulo, versículo por versículo de lo que Pablo está enseñando acá. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, y mientras ustedes van escuchando este exégesis se van a dar cuenta cómo su dispensacionalismo se va a ir muriendo. Ustedes mismos lo van a descubrir. Van a ir viendo cómo se va cayendo el dispensacionalismo a pedazos, porque todo lo que tiene que ver con Israel tenía que ver con la promesa de la fe y de la elección. Bien, en el capítulo 9, en el versículo 18, se nos habla de elección respecto de Jacob. Y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Grábese esa palabra, endurecer. Porque esa palabra endurecer no quiere decir que luego van a dejar de estar endurecidos, ¿no? Solo un remanente va a dejar de estar endurecido. Los demás van a quedar endurecidos. Nunca se ha tratado de que todos los judíos se van a salvar en un tiempo futuro. Nunca enseña eso la Biblia. Más, los judíos o alguna persona puede reclamar y decir, bueno, a ver, yo soy judío. Y tú, Pablo, lo que estás enseñando es una tontería gravísima, porque me estás diciendo que yo, que soy hijo de Abraham, yo que soy de la tribu de Benjamín, yo que formo parte de los pactos, yo que soy heredero de los patriarcas, yo en realidad puedo no estar formando parte del pueblo. Y Pablo dice, sí, así mismo te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo que en realidad no se trata de ti. Nunca se ha tratado de tu ADN, nunca se ha tratado de tu sangre, nunca se ha tratado de una etnia, siempre se ha tratado de una elección. Entonces el judío, con justa razón, en el versículo 20, en el versículo 19 le dice, entonces ¿por qué Dios me inculpa? Entonces ¿por qué Dios me hace culpable? Porque ¿quién puede resistir a su elección? ¿Verdad? Y Pablo le responde, ¿y tú quién rayos eres para hacer esas preguntas? Tú eres barro. Y aquí es donde la gente le choca brutalmente este caso de la elección, pero Pablo lo resuelve de la forma más brutal.
Tú eres barro. Es más, Dios ha tenido misericordia contigo y no destruirte. Porque ciertamente, dice acá, en el versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo haber mostrado su ira contigo y su poder, te soportó con mucha paciencia, haciéndote un vaso? Pablo dice, ¿cómo rayos es posible que si a ellos se fueron dadas las promesas, si a ellos fueron dados los pactos, de ellos son los patriarcas, etcétera, etcétera, ¿cómo rayos es posible que ellos hayan matado al Mesías? Entonces Pablo no sabe qué responder, ¿verdad? Tiene esta controversia y entonces él empieza a hacer este trabajo midráchico y dice, en realidad ya lo entiendo. Nunca fue el plan de Dios salvarlos a todos ellos. Nunca fue el plan de Dios salvarlos por ser parte de una etnia. Nunca fue parte del plan de Dios salvarlos porque estaban emparentados con Abraham. El plan de Dios, dice Pablo, siempre se trató de una elección. Y el plan de Dios se trató de un remanente siempre. Y en el versículo 19 el judío le puede decir, ¿y entonces por qué me inculpa? Y Pablo lo calla y le dice, ¿pero quién tú eres? ¿Acaso tú como vaso de barro le vas a decir al que te formó por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad? Citando justamente al profeta Jeremías diciendo, no tiene potestad de la misma masa de un vaso hacer uno de honra y otro de deshonra. Fíjense lo que está haciendo Pablo, gente. Pablo le está diciendo, a Dios no le importa tu parentesco con Abraham. A los dispensacionalistas renfanitas les importa mucho. Pablo dice, pues, eso a Dios no le importa. Y lo vemos, por ejemplo, en las declaraciones de Juan el Bautista, cuando dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras. Y también lo vemos, por ejemplo, en las declaraciones de Jesús, cuando dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Ustedes no son hijos de Abraham. Entonces se cumple totalmente lo que dice Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces cuando Jaciel dice que el pueblo y la nación, ¿de quién rayos está hablando? Si el mismo Pablo dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas, ¿de quién habla? Ahí empiezan los problemas, se les atraviesa el tema de la elección y los golpea brutal. Pero Pablo no se queda ahí y Pablo redobla la apuesta y en el versículo 22 dice, y Dios los soportó a ustedes con mucha paciencia. Ustedes eran vasos de ira preparados para destrucción. Sin embargo, a este remanente, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, los judíos que se salvaron en Pentecostés, para hacer notoria la riqueza de su gloria, les mostró misericordia, porque él preparó de antemano estos vasos para su gloria, a los cuales también llamó. Esto es a nosotros. Pero fíjese que la elección no solo atraviesa a los judíos. Pablo redobla la apuesta y dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces Pablo lo que está haciendo es retraerse hacia la soberanía de Dios y decir, en realidad Dios ha escogido un pueblo que estamos viendo que se está salvando por la predicación del evangelio. Y este pueblo que se está salvando incluye también algunos judíos de los cuales yo soy uno de ellos. Y Pedro es uno de ellos. Entonces Dios no falló. Dios no falló. Lo que pasa es que todos estos judíos que aborrecieron a Jesús y que lo mataron, en realidad no eran judíos, no eran descendientes de Abraham, porque la descendencia de Abraham no tiene nada que ver, sino que siempre fue por la fe en el Mesías. Por eso Jesús y Cristo dijo, Abraham vio mi día y se glorió, porque antes que Abraham fuese yo soy. Brutal. Entonces esta promesa de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, es una cachetada a los judíos. En realidad ustedes no son especiales, les está diciendo. Ustedes no son especiales. Los renfanitas, los dispensacionalistas nos quieren hacer creer que sí, que son especiales, que debes orar por ellos. Pablo dice, no son especiales. De hecho, Dios les tuvo mucha paciencia, dice. En realidad no son especiales. Y luego redobla la apuesta y dice, vosotros que no erais pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Pero eso le dice el apóstol Juan. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre que nos ha llamado hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque tampoco Él lo reconoció. Todo se cumple. Y ahora entonces, ¿no se salvan los judíos? Sí, los judíos se salvan. ¿Sabes por qué se salvan? Para que se cumpla la promesa de Mateo capítulo 2, donde dice, Él será el salvador de tu pueblo. Jesucristo recibió el nombre de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, porque será el salvador de tu pueblo y de sus pecados. Y primero viene el evangelio a los judíos. Y entonces mira lo que dice acá. También Isaías, aquí empieza el problema con los dispensacionalistas, gente. Anote muy bien aquí. Anote muy bien aquí lo que le voy a decir. El problema con los dispensacionalistas es que tan pronto empiezan a hablar de Israel, entra la elección. La elección desbarata todo su cochinero. La elección hace pedazos todo su castillo de naipes. Porque aquí viene realmente cómo funciona la elección de esos judíos que han de salvarse. No se van a salvar, como dice Romanos 9, capítulo 7, por ser etnia. No se van a salvar por ser hijos de Abraham. No se van a salvar porque se les hizo promesa a los patriarcas. Se van a salvar por la fe a causa de la elección de Dios. Y aquí viene. Como dice Isaías, si el número de los hijos de Israel fuera como la arena, tan solo el remanente será salvo. Ahí tienes Romanos capítulo 11. La respuesta de Romanos capítulo 11 se encuentra en Romanos capítulo 9. Tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo.
Pacheco, ¿qué me estás diciendo? Dice que todo Israel será salvo. Siempre se trató de un remanente. Siempre fue un remanente. Ahora, ¿sabemos que ese remanente está salvando? Por supuesto, ese remanente está salvando. Y se está salvando justamente porque Pablo era parte de él. Pedro era parte de él. Todos ellos eran parte del remanente. Y los judíos que están salvando forman parte del remanente. Ahora, quiero mostrarte a ti el contexto del asunto del remanente para que te des cuenta de que en realidad Pablo no estaba inventando nada. Estaba descubriendo lo que siempre dijeron los profetas. Estaba descubriendo lo que siempre dijo el Señor. Mira, escucha esto. Aquí te va a volar la cabeza. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 rodillas, y cuyas bocas no lo besaron. Ese es el remanente, el cual trae a colación Pablo en el capítulo de Romanos, de versículo 9. En Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 31, dice, porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión, un remanente que se salve. En Esdras, capítulo 9, versículo 8, dice, y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quede un remanente. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, solo el remanente volverá. Isaías 10:12. Jeremías capítulo 23, versículo 3 dice, y yo mismo recogeré al remanente. Ezequiel capítulo 14, versículo 22. Sin embargo, queda con ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera y serán consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, un remanente. Joel capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión habrá salvación, y entre el remanente, el cual habéis llamado, habrá salvación. Abdías capítulo 1, versículo 17, más en el monte de Sión habrá un remanente. Miqueas capítulo 4, versículo 6, en aquel día dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada, y pondré a la coja como remanente. Sofonías capítulo 3, versículo 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Zacarías capítulo 9, versículo 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes y quedará un remanente. Romanos capítulo 9, versículo 24, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, cuando tú lees, todo Israel será salvo, bendice Israel. No, solo el remanente. Solo el remanente. Y acá lo dice Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 27, tan solo el remanente será salvo. Ahora hay que entender dónde está ese remanente. Él dice que está ahí en la nación de 1948, que me lo muestre. Muestren, renfanitas, que ese es el remanente. No pueden. Tienen un compromiso con el Estado político y tienen un compromiso con la etnia porque han dividido a la iglesia de Israel, del pueblo de la etnia. No hay forma que pruebes porque Pablo habla de un remanente y tú no conoces ese remanente. Porque el número de los escogidos nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Y Pablo dice, tiene Dios este sello, conoce Dios a los suyos. A ver qué nos digan. Para ver si dejan de hablar de la etnia, del estado político, de la nación de Israel, porque jamás la Biblia habla de naciones, siempre fue un remanente. Esta es la bomba de la elección que no pueden con ella, pero vamos a seguir. Después dice, en el versículo 29, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma. Hay un remanente de ellos que se salvará. Entonces es obvio que la gente y los renfanitas se pregunten, ¿entonces Dios no cumplirá sus promesas con ellos? ¡Qué raro! Porque esas mismas preguntas son los que hacen los que vilipendian a Pablo. Cuando dicen, ¿entonces falló Dios? Es exactamente lo mismo que ustedes dicen. No, Dios no ha fallado. Dios siempre prometió que sería un remanente. Ahora, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Sí, así tal cual. Y esto es una bomba, ¿no? Que alguien puede decir que esto es antisemita, porque efectivamente ellos que iban buscando, ¿no? Que eran herederos de los pactos, de los patriarcas, descendientes de Abraham, ellos iban buscando supuesta justicia y no la alcanzaron. Y los gentiles que no andaban buscando nada la alcanzaron. ¿Por qué? Para que se cumpla la promesa de que Abraham fue justificado en la incircuncisión y fuera padre de multitudes, siendo incircunciso, padre de judíos y de gentiles, porque no hay judío ni gentil dentro de la ontología de la salvación. Punto. Así que Pablo le está dando pacatazo tras pacatazo, tras pacatazo, tras pacatazo. Y en vez de Pablo bajar la vara, la redobla. Por eso lo perseguían, papá. Por eso los judaizantes lo querían matar. Por eso lo querían hacer trizas. Y por eso en 1 Tesalonicenses 2:15 dice, no agradan a Dios y nos persiguen. Son enemigos de todos los hombres. ¿Por qué? Porque les bajaron la vara. Les hicieron ver que en realidad no son especiales. ¿Sabes quién les ha levantado la vara? Estos payasos les levantaron la vara. Diciendo que es un pueblo escogido. ¿Qué promesas? ¿Qué promesas, payasos? Si acá Pablo es clarísimo que siempre se trató de un remanente. Entonces, cuando Jaciel dice que la nación, ¿qué nación?
Porque la nación estaba constituida por 12 tribus, papito. A ver dónde me la sacas. Seguimos. No, esto se pone brutal. De hecho, cuando usted lee Romanos, no hay forma de que usted lea Romanos y sea dispensacionalista. Seguimos en Romanos y mira lo que dice Pablo. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón, capítulo 10, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignoran la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios. Se cumple entonces lo que dice Gálatas capítulo 3, cuando dice que todos aquellos que quieren ser justificados por las obras de la ley, ¿están bajo qué? Están bajo maldición. No es que no, es que si no oras por Israel lo estás maldiciendo. Ellos están bajo maldición. Pero es que no solo ellos, todas las naciones, porque Dios ha establecido solamente una forma de que los hombres se salven, Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo por el cual los hombres puedan ser salvos que Jesucristo. Así que todos ellos sí, todo ese pueblo, toda esa nación está bajo maldición. Usted no tiene que tenerle miedo a Génesis 12 ni nada, porque ellos están bajo maldición según los propios criterios que Dios estableció. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Hebreos capítulo 1 dice, y Dios, habiendo hablado de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en estos últimos días ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Ellos lo mataron, punto, se acabó, no hay más. Y luego dice acá empieza a ponerse brutal. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo también, formamos parte del Israel de Dios. ¿Ellos creen en Cristo? No, no creen en Cristo. Pero ellos tienen que creer. No, ellos están endurecidos. Dios los endureció. ¿Pero por qué Dios los endureció? Porque quiso. Porque así quiso, porque Dios tiene misericordia a quien Él quiere. Y tiene misericordia a quien Él quiere, y a quien no quiere no tiene misericordia. Y esto te lo está diciendo Pablo, no te lo está diciendo ningún calvinista, te lo está diciendo Pablo. Pablo, respondiendo justamente a los judíos, les dice, Dios los endureció, como endureció a Faraón, para mostrar su gloria con unos y mostrar su justicia con otros. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca se trató de que eran hijos de Abraham. Y continuamos. Porque resulta que en el capítulo 5 de Romanos dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellos. Ellos no pueden vivir, ellos están bajo la maldición porque ellos no pueden cumplir la ley. Ellos han decidido ser justificados por la ley, pues bueno, por la ley serán malditos. Mientras que el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subió al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Que está hablando de la resurrección de Cristo. Más que dice, cerca de ti está la palabra, que si confiesas a Cristo, serás salvo. Quiere decir que ellos tienen que confesar a Jesús. Ahora, los renfanitas van a decir, en el futuro ellos van a confesar a Jesús porque Dios tiene planes. No, es falso eso. No en el futuro. Ellos ya están confesando a Jesús. Porque el libertador ya vino de Sión y limpió de sus impiedades para que se cumpla Mateo 2. Él librará a tu pueblo de sus pecados. ¿O no era Pablo judío? Pablo era judío. El libertador ya vino de Sión. La promesa ya se estableció. No hay un plan futuro para ellos, como no hay un plan futuro para los chinos y un plan futuro para los asiáticos. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Ahora bien, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él levantó de los muertos, eres salvo. Y en el versículo 12 dice, porque ya no hay diferencia entre judío y griego. Si no hay diferencia ontológica entre judío y griego, ¿cómo estos tíos me dicen que hay dos pactos? Un pacto para los judíos y un pacto para la iglesia. Promesas diferentes. No hay forma. Ahora bien, mire esto. Llegamos al versículo 11, tan afamado que es como el Mateo 16, 18 de los renfanitas. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es no. Ya vimos que Dios no ha desechado a su pueblo porque dentro de ellos hay un remanente. Pablo mismo es judío, Pedro es judío, Juan es judío, entonces decir que Dios los ha rechazado sería mentira. Porque si los hubiera rechazado, Pablo no hubiera alcanzado salvación. Ahora, ¿Pablo merecía salvación? No, Pablo era un perseguidor de la iglesia. De hecho dice, yo soy abortivo, yo perseguí a la iglesia. Entonces, ¿por qué lo salvó Cristo? ¿Por qué lo salvó? ¿Porque era hijo de Abraham? No, porque el mismo Pablo dice, todas estas cosas las tengo por basura por alcanzar a Cristo. Yo, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, estas cosas no valen nada, porque en realidad lo que vale es Cristo. Y yo quiero ser encontrado con Cristo y Cristo crucificado. Así que Pablo mismo tiene por basura lo que los renfanitas tienen por gloria. Entonces, ¿por qué lo salvó Pablo? Y entonces ahí entra Pablo y dice, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo y aquel que le agradó escogerme desde el vientre de mi madre, me llamó en el tiempo preciso para que yo le sirviera. Y Jesucristo mismo dice, yo he escogido a Pablo con un propósito y yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez, la elección.
Una y otra vez, la elección. Ellos me van a decir que no, que Dios tiene un plan con ellos porque son la nación de Abraham. No, no es cierto. Pablo era la nación de Abraham y lo tenía por basura porque él tenía a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Que esto es un invento. Esto es un invento asqueroso muy cercano a los judaizantes. Pero acá vamos a ver. ¿Dios ha desechado a Dios a su pueblo? No. ¿Cómo lo sabemos? Pablo era parte del pueblo. En ninguna manera. Porque yo soy israelita. ¡Ay, mi madre! No, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No nos desechó. No desechó Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, ¿a cuál pueblo está hablando? El remanente. Y sigue Pablo, dice: ¿o no sabéis que dice la escritura Elías, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Fíjese cómo Pablo otra vez va a decir que Dios no los desechó porque Dios los eligió. Pero, a ver, ¿entonces Dios los eligió a todos? No. Dios escogió un remanente de entre ellos. Y Pablo cita la porción de Primera de Reyes para decirnos que es exactamente lo mismo que está pasando en los tiempos de Jesús, lo que ha pasado siempre con ellos. Siempre el remanente es el que se persevera. Siempre los escogidos son los que perseveran. Ya que dice, ¿qué dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7,000 rodillas que no se doblen ante Baal. Yo. Y lo dice Pablo. Entiendan ustedes que así también en nuestro tiempo ha quedado un remanente. Ay, mi madre. Usted no puede leer Romanos y ser dispensacionalista. Usted no puede leer Romanos y ser dispensacionalista. Ahí está. Ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y dónde quedó que son descendientes de Abraham, como dice el payaso este de Jaciel? ¿Y dónde queda que la nación de Israel y que el ADN y que... ¿Dónde quedó? Si acá dice, un remanente escogido por gracia. Y en el capítulo 9 dice, no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. Y luego acá dice, no todos los que descienden de Abraham son hijos. ¿Dónde quedó su nación? ¿Dónde quedó su pueblo escogido? Lo que pasa es que aíslan pasajes y te los aviendan. Romanos 11. Ahorita llegamos a Romanos 11, no te preocupes, ahí estamos. Entonces, yo me he reservado, así como en los tiempos de Elías, Dios se reservó un remanente, dice Pablo. Así en estos tiempos Dios se reservó un remanente. Yo soy parte de él. Todos los demás fueron endurecidos. Y luego dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Qué está diciendo Pablo? Y entonces, obviamente un judío va a preguntar, ¿y entonces de qué servía ser judío? ¿Y entonces de qué servía ser hijo de Abraham? ¿Y entonces de qué servían los patriarcas? ¿Verdad? Obviamente que van a preguntar eso. Versículo 7. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? No lo alcanzó. ¿Qué? No lo alcanzó. Pero los escogidos sí. No. Tenés que cerrar la sinagoga, papá. No, mi madre. Ay, mi madre. Ay. Los escogidos lo alcanzaron, los demás fueron endurecidos. No, tenés que cerrar la sinagoga, papá, tenés que tocar el shofar. O sea, Pablo está matando literalmente todas las ideas renfanitas aquí. Pablo está diciendo, ¿qué descendencia habrán? ¿De qué rayos hablas? La razón por las cuales ustedes no alcanzaron las promesas, porque no forman parte del remanente. Jódanse. Obviamente, una persona se puede jactar de esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro, por eso Pablo dice, no te jactes, tranquilo, no te jactes. Porque ciertamente Dios trató mucho con este pueblo. Es más, Jesús lloró en Jerusalén por ellos, la última oportunidad. Pero Pablo sigue y Pablo no se detiene. O sea, Pablo, ¿se acuerdan que les dije que se grabaran la palabra endurecer? Pues en el capítulo 9, versículo 17 nos dice qué significa la palabra endurecer. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué endureció Dios a Faraón? Para mostrar su poder, nada más. Y alguien puede decir, no, pero eso es injusto. Sí, de hecho lo decían. Versículo 19, entonces, ¿por qué no sin culpa?
porque de manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien él quiere endurece. Entonces alguien va a decir, no, es injusto, son hijos de Abraham. No, que hijos de Abraham, mis polainas. Lo que está diciendo Pablo acá es esto. Tú vas a decir que Dios es injusto, mas ¿tú quién eres, hombre? ¿Quién eres tú que vas a pleitear con Dios? ¿Acaso? Y le cita al profeta Jeremías. ¿Acaso Dios no puede hacer un vaso de barro con la masa y hacer un vaso de destrucción con la misma masa? ¿Y sabes qué pasa? Que cuando lees la profecía de Jeremías, te das cuenta que ellos fueron escogidos entre las naciones. Así que había otra elección. Y ellos no se podían quejar porque ellos no eran mejor que las otras naciones. Y aún así Dios los escogió. Y cuando Pablo cita a Jeremías, está diciendo, ¿por qué te espantas por la elección? Si tú bien sabes que ustedes mismos fueron escogidos. Ahora, de entre ustedes mismos, Dios ha escogido un remanente del remanente. Ahora la beben o la derraman. Es brutal esta vaina. Entonces en el capítulo 11, seguimos el capítulo 11, y entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. La respuesta es no lo alcanzó. La nación no lo alcanzó. Por eso fueron esparcidos, por eso se quedaron sin templo, por eso se quedaron sin arca, por eso se quedaron sin nada. Por eso la carta a los hebreos es una carta justamente a los hebreos, que no sabían qué pasar justamente con el nuevo pacto. Y es una explicación del nuevo pacto, de que todo eran sombras que se cumplen en Cristo. Entonces, si no lo alcanzó, entonces no hay salvación. No, papito, otra vez te viene y te da una cachetada de la elección. Sí, los escogidos lo alcanzaron. Pero si es escogidos, ya no es por etnia. Porque no son escogidos por etnia. Son escogidos, es por gracia, ya no es por obras. Ya no es por etnia, ya no es por nación, ya no es por sangre. Ya no es por formar parte del pueblo de Dios de 1948. Se jodió tu dispensacionalismo. Y estoy con Romanos 11, enseñándote punto por punto, texto por texto, cómo Romanos 11, que tú citas, destruye totalmente el dispensacionalismo. Y Pablo redobla la apuesta. ¿Se acuerdan de la palabra endurecidos? Pues Pablo dice, los escogidos alcanzaron la salvación, pero los demás fueron endurecidos. Lo mismo que le sucedió a Faraón, está diciendo Pablo que le sucedió a la nación de Israel. A ver, ahora que Jaciel nos diga dónde está ese pueblo escogido, dónde está esa nación bendita, a ver dónde la encuentra. Porque Pablo mismo tiene que hablar de un remanente. A ver dónde la encuentra. Está allá en Medio Oriente, 1948, la profecía. ¿Qué profecía, payaso? Lee la Biblia. Y luego mira lo que dice. Pablo no se queda ahí y se vuelve el más antisemita de los antisemitas y dice, Dios mismo, Dios mismo, a esos hijos de Abraham que tú defiendes, a esos que son el pueblo escogido y la nación santa, a esos mismos, Dios les dio espíritu de estupor. Fue Dios el encargado. Dios mismo les dio ojos para que no vean y oídos con que no oigan hasta nuestros días. Fue Dios mismo el que decidió tener misericordia con un remanente y a los demás darles justicia. Ahí tienes a tu pueblo escogido. Ahí lo tienes. Obviamente los refanitas van a estar socando espuma aquí porque les han dicho que todo Romanos se reduce en Romanos 11. Ahorita vamos a llegar a Romanos 11, lo que les gusta. Y luego redobla la apuesta en el versículo 1, dice David, fíjate, está citando a los profetas, o sea, Pablo está diciendo, esto se tenía que cumplir. Ellos tenían que ser, la razón por la cual ellos no reconocieron al Mesías es porque ellos nunca fueron hijos de Abraham. Escuche lo que está diciendo Pablo. Pablo está rastreando desde Romanos 8, 9, 10 y 11 la respuesta de por qué su pueblo no aceptó al Mesías. Si sobre su pueblo, dice en Romanos capítulo 9, se vertieron las promesas, el pacto, la gloria, el templo, la adopción, la promulgación de la ley, el culto, ¿por qué si se les dio todo eso no aceptaron al Mesías? Entonces Pablo va a Romanos 8, 9, 10 y 11 y dice, yo lo entiendo. O sea, en realidad siempre estuvo escrito. Y cita a David el profeta y dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Tropezaron y en tropezadero. Se han oscurecido sus ojos y se les agobia la espalda para siempre. Quiere decir que esta mentada nación que ellos defienden, en realidad a Dios le importa 3 pepinos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo a Dios es, nunca se ha tratado de ustedes, papitos. Nunca se ha tratado de ustedes. Siempre se trató de mí. Y yo siempre me reservé un remanente. Ahora bien, llegamos al capítulo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, y Pablo, ya lo vimos, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. O sea, lo que está diciendo Pablo es, no es como que ellos andaban buscando joder a Dios, sino que no fueron capaces de leer los tiempos. Y Jesús lo dice constantemente, pero detrás de todo eso vemos la elección.
O yo sé que todo este tipo de cosas están atravesadas, ¿no? Paradójicamente en la mente del hombre dice, bueno, ¿y por qué Dios los inculpa? Pero Pablo ya resolvió eso. Pablo ya resolvió esa vaina. Y Pablo no se mete en un debate sobre por qué Dios hizo eso, simplemente dice, Él es Dios. Y continuamos. Versículo 13, porque a vosotros hablo gentil por cuanto yo soy apóstol, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea que ese remanente, miren, Dios no mintió. El remanente total de ellos será salvo. Todos y cada uno de ese remanente serán salvos. Porque cuando dice todo Israel será salvo, no significa esa nación que está allá para que están muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno, sino como leímos ahorita en Romanos capítulo 9, citando a Isaías, también, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces ya tenemos claro que cuando dice que tú Israel será salvo, siempre ha estado hablando de un remanente. Siempre estuvo hablando de un remanente. Y en Romanos capítulo 11, Pablo dice, yo quisiera que ellos vengan. Entonces, ¿de qué forma pueden venir? Pablo nos lo dice. En Romanos, en el capítulo 10, Pablo nos dice así. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se han preguntado ustedes por qué dice con el corazón? ¿Se han preguntado por qué ese pasaje dice con el corazón se cree? Ah, porque es un eco, por supuesto, de Ezequiel capítulo 37, donde Él pondrá sus leyes en vuestro corazón. Ya no será seguir la ley escrita en piedra, sino que será una ley interna, que está también en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, el que no nace de lo alto, el que no nace el que no nace del espíritu y del agua. Entonces estamos hablando, por supuesto, de una transformación, que nosotros llamamos la regeneración. Entonces, esos unisectarios que dicen, no, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús. El contexto no es ese, cabezón. El contexto es que las personas tienen que invocar el nombre de Jesús cuando se les bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque están confesando al Mesías como Señor. Ellos tienen que invocar con sus labios el nombre del Señor. Por eso Ananías le dijo a Pablo, levántate, invoca el nombre del Señor. Tú como judío tienes que confesar al Mesías. Él es el enviado, Él es el Mesías. Invoca su nombre. ¿Qué tienen que hacer ellos? Abrir su boquita y lo que ya sucedió en su corazón, profesarlo públicamente. Y ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, confesando a Jesucristo como Salvador para el perdón de sus pecados. Continuamos. Y dice acá, versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí hay una condición, ¿no? Esto se ataja en todas las confesiones protestantes, calvinistas, arminianas. Siempre se habla de una elección, ya sea que seas infralapsariano o supralapsariano. Yo creo que Dios decide tener misericordia con unos y darle justicia a otros. Yo creo que es la mejor forma de leer el texto. Dios decide por su sola voluntad y soberanía darle misericordia a unos y darle justicia a otros. ¿Por qué? Porque Él quiere, punto, no hay más. Así que lo que nos está diciendo Pablo es, mira gentil, escucha bien, a ti no se te fueron dados los pactos. Tú no estás emparentado con Abraham según la carne. Tú no eres descendiente de los patriarcas, ¿verdad? Y aún así alcanzaste misericordia. ¿Cómo fue eso? Cristo bendito. En Romanos capítulo 11. Estamos en el capítulo... Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderosos Dios para volverlos a injertar. Aquí está la gran paradoja, ¿no? Aquí está la gran paradoja en cómo se salvan los escogidos si fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Creo que Pablo no ahonda mucho en eso y dice simplemente que ellos pueden venir a la salvación justamente por la predicación del Evangelio. Entonces, sí, en algún sentido los calvinistas tienen razón en que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. De hecho, Pablo le dice en 1 Corintios que debemos de ser reconciliadores de Dios con los hombres. Os ruego que os reconciliéis con Dios. Os rogamos que os reconciliéis con Dios, ¿no? Así que mientras predica el Evangelio, él va a ser testigo de cómo algunos de esos del remanente se van a convertir. Y la evidencia de eso es que cuando Pablo predicaba se convertían algunos judíos, algunos otros lo vilipendiaban, otros lo aborrecían, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ojo aquí, porque esta es la parte donde tropiezan los dispensacionalistas. En el capítulo 25 ellos leen Israel y entonces traspasan su mirada a la nación de Israel. Ya entendimos que cuando Pablo habla de Israel está hablando del remanente, punto, no hay más. A Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. ¿Se han preguntado ustedes por qué dice en parte? ¿Por qué Israel fue endurecido en parte? Ah, porque un grupo de esos judíos, el endurecimiento no va a ser permanente. Los demás quedaron endurecidos. Eso es lo que está diciendo aquí.
Israel endurecido en parte no significa la nación atea y homosexual de Tel Aviv, no. Significa ese Israel, en ese Israel, así como en la iglesia, hay algunos que reciben gracia y otros reciben justicia, lo mismo sucedió con ellos. Dentro de ese pueblo hay unos que reciben gracia y hay otros que son endurecidos. Punto. Pero dentro de los que son endurecidos, algunos los son endurecidos en parte. Quiere decir que cuando escuchen el Evangelio, debido a que son parte de los escogidos, van a creer. Y lo que está diciendo aquí Pablo es justamente eso, que van a creer y luego todo Israel será salvo. Y se cumple entonces la profecía, el 26, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Se está cumpliendo eso? Sí, en los tiempos de Pablo ya se estaba cumpliendo, porque ¿quién libró a Pablo de su impiedad? El libertador que vino de Sion. El libertador que vino de Sion libró a Pablo de su impiedad. El libertador que vino de Sion limpió a los 3,000 de Pentecostés de su impiedad. El libertador que vino de Sion limpió a Pedro de su impiedad. Y está limpiando a los judíos que se convierten de su impiedad. Para que se cumpla, por supuesto, el versículo 27, este es mi pacto. El pacto en el que entramos todos. No hay dos pactos, no hay dos pueblos. El versículo 27, este será mi pacto cuando yo quite sus pecados. ¿Quitó los pecados Dios de Pablo? Sí. ¿Quitó los pecados Dios de aquellos que estaban en Pentecostés, 3,000? Sí. ¿Quitó los pecados Dios de Pedro? Sí. Entonces el pacto se está cumpliendo. No hay otro pacto para ellos. De manera entonces que este pasaje lo estamos viendo en nuestros ojos. No es una restauración futura, allá después de que el anticristo aparezca y el chupe y la gran semana. Eso no dice el texto. Entonces, en cuanto al evangelio, en este momento son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, otra vez. ¿Y quién es esa elección? Dejen de decir que es la nación de Israel. La elección es ese remanente. En cuanto a la elección, son amados. ¿Y cómo sabemos que son amados si están haciendo todas estas tonterías, ese remanente? Porque lo hicimos tú también. Tú también lo hiciste y yo. Tú y yo también fuimos parte de eso. Tú y yo en algún momento también formamos parte de los que blasfemábamos. Tú y yo también formamos parte de los idólatras del mundo, de los carnales, de los pecadores. Y éramos escogidos. Y Pablo dice, y habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Él, cuando le plujo a Dios en algún momento de la historia, escuchaste el Evangelio. Y a Dios le plació, por supuesto, que vinieras a la fe. Entonces sí, este remanente hace tonterías, como cualquier otra persona que está sin Cristo y sin salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Así que dice, versículo 29, esto es brutal, es que, a ver, yo no sé si Pablo fue consciente de lo que escribió, porque Pablo me está diciendo a mí que yo no me puedo jactar de ese remanente, porque se va a salvar. Y si yo digo, Pablo, no, mira, se van a salvar, te guste o no te guste, ¿sabes por qué? Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ellos en este momento están endurecidos en parte, pero luego también ellos alcanzarán misericordia porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, les guste o no les guste, aquí los dispensacionalistas no pueden con el hecho de la elección los mata, de arriba abajo los mata. Ahora, ya que escuchó una exégesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, se va a dar cuenta de las tonterías que dice Jaciel. Pero cierro el capítulo 11. Así que mire que la misericordia de Dios ha sido tan grande que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Ay, mi madre! Y entonces obviamente tienes que saltar y decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿No? Porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Ahora sí, escuche a este Señor. Está completamente para maldición para siempre, que ya las profecías que eran para Israel ya han sido espiritualizadas en la iglesia y que no falta ninguna profecía por cumplirse en la nación de Israel. Y créame que me entristece mucho ver hermanos, gente con buen corazón, pero que por creer una falsa doctrina semejante, ellos se han atrevido a maldecir al pueblo de Israel. Vea las tonterías que dice, ¿no? Que por creer una doctrina distinta a la que él cree, estamos maldiciendo a Israel. A este señor no le ha amanecido Gálatas, que dice que todos los que están
bajo las obras de la ley están malditos. Y que Pablo dijo, anatema el que no ame al Señor Jesús. Y anatema es una palabra obviamente que está matizada sobre la maldición. A él no le importa esas vainas. ¿Sabes por qué? Porque él ha creado un becerro de oro. Entonces aquí lo que vemos es una retórica que quiere infundir miedo. Si usted se aparta de esta doctrina, le van a caer las maldiciones por no bendecir. No, no, Señor. Ellos están bajo maldición como todas las demás naciones. Solo un remanente de ellos se va a salvar. Te guste o no te guste. Se han atrevido a decir palabras de maldición, palabras feas con respecto a lo que está pasando ahí en Israel, ignorando que todavía sigue vigente la palabra, la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a aquellos que te maldigan. Por lo cual, ahora ya te diste cuenta que él sigue hablando de la descendencia de Abraham. O sea, Romanos capítulo 9 que dice, no todos los que descienden de Abraham son hijos. Romanos capítulo 9, 7 que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Gálatas capítulo 3 que dice que no fueron hechas las promesas a Abraham sino a Cristo. Todo eso no les importa. Arrancan Romanos, arrancan Gálatas, arrancan Efesios y se van con Romanos 11. Punto. Pero vamos a callarle la boca a este mentiroso. Vamos rápido a Gálatas. Y en Gálatas, Pablo se encontró con este tipo de personajes. Pablo los hubiera refutado a estos señores, ¿no? En Gálatas se nos dice si realmente fueron hechas promesas a Abraham y que se van a cumplir y no sé qué vaina y que si no vamos a ser malditos y todas esas tonterías que le encanta decir a la gente. Aquí está, Gálatas capítulo 3, de hecho el encabezado dice el pacto de Dios con Abraham. Aquí lo pueden leer, Gálatas capítulo 3, versículo 6, mira, aquí está. Vamos a ver en qué consistía ese pacto de Dios con Abraham, ¿les parece? ¿Les parece si vemos juntos en qué consistía ese pacto de Dios con Abraham? A ver si consistía en bendecir una nación para ser bendito de todas las tonterías que dicen. Vamos a ver juntos con la Biblia, verso por verso, en qué consistía ese pacto de Dios con Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. A ver, aquí tenemos un problema. Porque los que son de fe son hijos de Abraham. Y en Romanos capítulo 9 me dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que están emparentados con Abraham son hijos de Abraham. Entonces aquí tienes que solucionar primero eso antes de lanzar tus maldiciones, ¿no? Porque parece que estás cayendo en contradicciones horribles. Y luego, note usted lo siguiente. En el versículo 10, este tío nos amenaza y nos dice que si nosotros no creemos las cosas que él cree, vamos a estar maldiciendo a Israel y nos van a caer maldiciones. El versículo dice todo lo contrario, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están malditos. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces yo pregunto, ¿Israel cumple la ley? No. Entonces, ¿sobre ellos está esta maldición? Sí. ¿Son malditos? Sí. Están bajo maldición como todas las naciones, porque solo hay una forma de salvarse. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si solo hay una forma de salvarse y es Jesucristo, y es por medio de la fe, sola fide, sola gracia, entonces, ¿cómo rayos sigues diciendo que hay una nación escogida que no tiene a Cristo? Cuando la Biblia dice que están bajo maldición. Si están bajo maldición y están malditos según la propia Torá, ¿cómo es que tú le llamas pueblo escogido? Hay una contradicción de términos y la nomenclatura no casca. Entonces, están bajo la maldición porque rechazaron al Mesías. Porque por la ley ninguno será justificado con Dios. Entonces, el pacto que Dios hizo con Abraham tiene que ver con Cristo, no con ninguna tierra y esas promesas que te inventaste. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que acabas de citar, alcance a los gentiles. ¿Y de qué trata esa bendición? ¿De qué se trata esa bendición? Pues la bendición se trata, el versículo 6, la justicia de Dios. Y entonces cuando vamos a Romanos capítulo 5, que es el evangelio de Pablo sobre el cual seremos juzgados, dice que cuando creemos a Dios y creemos a Cristo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál era la promesa que se le había hecho entonces al pueblo de Israel y a los judíos y a los gentiles? La justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque del evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, que fue esa frase que sacó a Lutero del catolicismo. La justicia de Dios es por la fe, punto. Ahora vea esto. Ellos dicen que hay un pacto con ellos. Aquí Gálatas dice todo lo contrario. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente singular, no plural, no etnia, no pueblos, no tribus, simiente. No dice a las simientes, sino uno. ¿Quién es la simiente? Cristo. Entonces, el pacto no fue hecho con una nación. El pacto, Jaciel, fue hecho con Cristo. Y aquí lo dice en el versículo 18. Esto pues digo, el pacto ratificado por Dios para con Cristo.
¡Ay! ¡Uf! Siento la gloria. ¡Uf! El pacto no fue hecho con una nación, ni con una etnia, ni con tribus. Siempre se trató de Cristo. Esto eran sombras, por eso la ley fungía como ayo que los llevaba a Cristo. Y aquí lo dice en el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley vino 430 años después, de manera que no la abroga ni valía la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, entonces ya no es por la promesa, pero Dios la concedió mediante la promesa. Entonces las promesas de tu famoso pacto siempre han tenido que ver con Cristo. Y en Cristo las promesas son sí y amén. ¿Y qué crees? Que en Cristo no hay promesas de tierra, porque la Jerusalén celestial desciende de lo alto, no está allá, es esclava, como dice Gálatas. Una locura total. Qué bello. Continuamos. Por favor, presten mucha atención a este video porque puede salvar tu vida, puede salvarte de terribles consecuencias por desconocer el plan de Dios que... ¿Se fijan la retórica que utilizan? Esa retórica incendiaria, esa retórica amenazante, terribles consecuencias, puede salvar tu vida. Son, de verdad, son vendehumo. Es como la gente que se cansó de que los estuviera amenazando con el diezmo. La maldición de Malaquías. La gente se harta porque le mientes. Terribles consecuencias caerán sobre ti. Tienes que salvar tu vida. No debes de dejar de ser dispensacionalista. Puro bluff, puro humo. Puro humo. Está todavía vigente y preparado para el fin, para la nación de Israel. Permítame comenzar diciendo que cuando leemos en el Antiguo Pacto, vemos que casi todas las profecías, historias, todas giraron con respecto o alrededor del linaje de Abraham. De Abraham, Dios trajo a Isaac. De Isaac, Dios trajo a Jacob. De Jacob, Dios trajo a los... Por eso yo les dije al principio, ¿sabes por qué él tiene que hablar de linaje? Porque si habla de elección, se le cae el discurso. Porque efectivamente, Abraham fue escogido de Ur de los Caldeos. Él no era de Judá, él no era judío. Él fue escogido por gracia, Abraham, sin circuncisión. Él no puede hablar de eso porque él quiere crear un dispensacionalismo basado en la etnia. Entonces, el terror de los dispensacionalistas es la elección. Y por eso Pablo le dice, la ley vino 430 años después. Abraham fue escogido en la incircuncisión para ser padre de multitudes. Pero es que no solamente Abraham, Isaac también, porque es hijo de la promesa, no fue hijo del coito natural. El hijo del coito natural fue Ismael, fue hijo de la elección. Pero es que no solo Isaac, también Jacob. De hecho, miren lo irónico de todo esto, hermanos, miren lo estúpido del renfanismo. Si realmente ellos quieren seguir esa estupidez de la etnia, ellos tendrían que estar con Esaú, porque Esaú es el primogénito. Él es el que abre la matriz, él es el bendito. ¿Saben por qué no están con Esaú? Porque la Biblia habla de que Dios escogió a Jacob. Sí, nada más que ahí está la elección. Nada más que la elección no les gusta. Cortan la elección ahí y luego después dicen, la etnia, Dios tiene un plan con la etnia. No es cierto, siempre ha sido un remanente escogido por gracia. Abraham fue escogido por gracia, Isaac fue escogido por gracia, Jacob fue escogido por gracia. Y de ahí desciende el Cristo, según Gálatas 4:4, que nació según la carne en los tiempos de Poncio Pilato, como dice el credo. La elección los mata. Los acaba, porque si es por elección, si es por gracia, ya no es por sangre, ya no es por parentela. Y eso es lo que Pablo le está diciendo acá a los Gálatas. Ustedes están enamorados de esa vaina, de la etnia, de cortar del chorizo, de toda esa vaina. Siempre se trató de Cristo. Todo era sombras justamente de Cristo. La ley misma era un ayo que nos llevaba a Cristo. Por eso la Reforma decía solus Christus. Estos dicen solo Renfán. 12 patriarcas, y de ahí Dios formó un pueblo que luego los introdujo en la tierra prometida, y a través de Israel vivieron los patriarcas, los profetas, la ley mosaica. Pero también a través de Israel nació el Mesías. Por eso el diablo, el enemigo, atacó siempre tanto a la nación de Israel, porque sabía... ¿Qué diablo? Si los que atacaban a Jesús eran los propios judíos, mentiroso. Jesucristo llamó diablo a los judíos. El diablo siempre atacó a la nación de Israel. Pero si los que mataron al Mesías fueron ellos. Fíjese nada más hasta dónde llega la idolatría de estos personajes, ¿oh? Jesucristo les llamó sinagoga de Satanás, hijos de su padre el diablo. Ellos fueron los que mataron a Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. No, qué locura de verdad. Qué locura esta vaina, gente. Pablo dice, nos persiguen, nos expulsaron. Jesucristo dijo en Mateo 24, vendrá la hora cuando los matarán y dirán que están sirviendo a Dios. El diablo siempre quiso acabar con Israel. ¿Qué diablo? Si el diablo formaba parte de ellos, ¿no se le presentó en el templo y lo puso arriba del templo y le dijo, todo esto te daré? Están locos estos tíos, ¿no?
Oye, me está fallando mucho la cámara, discúlpeme, gente preciosa. Son preciosos ustedes. No tengo otra cosa más que decir. Ahí está. Ya, la cámara ya dio todo lo que tenía que dar. Estos tíos hacen de la Biblia israelcéntrica, no Y cristocéntrica. que a través de ese pueblo vendría la bendición, la simiente de Abraham prometida, a través de la cual seríamos bendecidas todas las naciones o todas las ¿Y familias. cómo son bendecidas todas las naciones? Pues Gálatas nos lo dice. En el pacto con el Señor Jesucristo, todas las naciones somos bendecidas justamente con la salvación. ¿Sabes por qué? Para que se cumpliera Génesis 12, de que no podrías contarlas. Cuando Abraham sale y dice, así será tu descendencia, como las estrellas a perpetuidad. Así es lo que le dice Dios a Abraham, ¿verdad? Eso se cumple cuando Juan dice que la iglesia es de todo pueblo, lengua y nación. No la puedes contar, una muchedumbre de personas que han sido redimidas. No está hablando de una nación, payaso, ni de que si tú bendices los cohetes de Israel te va a caer bendición. Todas esas vainas, todas esas lecturas no están en la Biblia. Ahorita me dijo a mí un renfanita que en Romanos 11 estaba que se iba a salvar el Israel del norte y el Israel del sur y las 12 tribus. ¿De dónde sacan esas vainas? De la tierra. No obstante, el Nuevo Testamento enseña que cuando Cristo, el Mesías, vino, Israel rechazó al Mesías. Israel no conoció el tiempo de su visitación, por lo cual crucificaron al Mesías. Pero dilo, no tengas miedo, dilo. No conocieron el tiempo de su visitación porque Dios no quiso, los endureció. Dilo, no le tengas miedo a la Biblia. Dios endureció a ese pueblo y los trató como vasos de ira mientras se reservó un remanente. Eso es lo que no dices. Por eso leen Romanos 11 nada más, pero no leen Romanos 8, ni 9, ni Romanos 10. Porque en Romanos 8, 9 y 10, Pablo literalmente destruye esa vaina de que hay pobrecitos. No, Dios no los escogió, punto. Y por eso dice, no alcanzaron lo que buscaban, no, pero los escogidos sí lo alcanzaron. Y los escogidos lo están alcanzando. Por eso yo les digo, estos tíos se revuelven, por eso estos tíos odian al calvinismo. Es obvio que van a odiar el calvinismo, porque un calvinista te dará una clase, papá, de la elección. Y porque figura en todas y cada una de nuestras confesiones. Dilo, no tengas miedo. Esta vaina no trata de etnias, de sangre, de ADN. Dios los endureció y dejó un remanente, y por eso dice en Romanos capítulo 9, 27 y Romanos 10, que si aún fueran muchísimos todos ellos, como tú estás ahí diciendo, solo un remanente será salvo. Porque Dios, del que tiene misericordia, quiere tener misericordia, la tiene, y de quien no quiere, no la tiene. No, no es cierto. Sí es cierto, porque Saúl no fue escogido y era el primogénito. Que no te punce de hacer eco en la Biblia. No tengas miedo. Si tú realmente fueras lógico, tú tendrías que estar con Esaú, porque Esaú es el primogénito, él cumplía la ley, él abrió la matriz, él era bendito, él estaba tanto más emparentado que Jacob. ¿Sabes por qué no puedes decir eso? Porque se te atraviesa la elección, papá, se te atraviesa la elección. Dios escoge a Jacob y aborrece a Esaú y no puedes hacer nada, y los judíos dicen, no, ¿por qué? Porque quiero, porque me place, así nada más, y siempre fue así. Ni te sorprendas, no crees que a Pablo lo salvó porque era bonito y guapo y se peinaba bien. Lo salvó también, aunque era un perseguidor, por gracia, por elección, punto. Se fijan que no hablan ese tema, se me brincan hasta Romanos 11, de Génesis 12 se me brincan hasta Romanos 11. Dilo, cobarde, dilo, es por elección. El remanente que va a ser salvo es por la elección, no por ser hijos de Abraham según la carne. Porque dice ahí que no son hijos de Dios según la carne, sino los que son nacidos de arriba. ¿Y sabes qué pasa? Que ahí se atraviesa la elección, porque ahí se te va a atravesar también Romanos, que a los que él llamó, a él predestinó, y que a los que le predestinó, se te va a atravesar todo eso en la cabeza. ¿Y qué vas a hacer? A pelearte con el calvinismo. Pues peleate con Pablo, porque Pablo le escribió eso a los judíos. Entregaron a los romanos y Cristo mismo lloró sobre la ciudad y dijo, oh Jerusalén, si conocieras lo que es en este tu día para tu paz, pero te está encubierta. El apóstol Juan dijo, a lo suyo vino y lo suyo. Dilo, aquí está en Romanos. Pablo está citando al profeta David, al patriarca. Dilo, Dios los endureció. Romanos capítulo 11, versículo 8. Dios decidió que su tienda se volviera en pesadez para siempre. Dilo, cobarde. Dilo. Tienes miedo a la Biblia. Creaste dos pueblos basado en mentiras. Te brincaste de Romanos 8, 9 y 10 y te fuiste hasta Romanos 11 para vender una falsa bendición a una nación pagana. Aquí te lo leo, mira. Dios les dio espíritu de estupor para que no vean. Nada de que, no hay pobrecitos que... No, dígalo así. La elección se atraviesa desde Romanos 8, 9, 10 y 11 y no la puedes arrancar de la Biblia.
te guste o no te guste. Ellos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que Dios permitió que Israel en su mayoría no recibiera el mensaje de salvación. Y no lo van a recibir. ¿Por qué te cuesta tanto decirlo eso? Dios permitió que no lo recibieran y no, los que fueron endurecidos no lo van a recibir más que los que son el remanente. Yo sé que les punza, yo sé que les duele, pero es así. ¿Sabes qué pasa? Que si ellos se meten al asunto de la elección, se les cae su lectura pedorra de todo Israel será salvo en el futuro, porque eso no enseña la Biblia. Eso no dice la Biblia. Se les cae su dispensacionalismo, se les cae su renfanismo, donde tienen a una nación futura pagana salvándose todos ellos. Eso no enseña la Biblia. Dígalo. Diga que efectivamente Dios decidió endurecerlos y diga lo que dice aquí Pablo, porque es Pablo quien lo escribió. Pablo dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia estos vasos de ira preparados para destrucción? ¿De quién crees que está hablando? De ellos. Está hablando de ese pueblo. No me vengas que pobrecitos y esa vaina, porque Dios quiso literalmente mostrar su ira con ellos y es justo al hacerlo. Ay, no, pero en el futuro, cuando vengan ellos van a llorar. No. Eso no enseña la Biblia. No le mientas a la gente. No le mientas a la gente. ¿Y sabes por qué no le debes de mentir a la gente? Porque allá están muriéndose, yéndose al infierno, y sigues diciéndole nación de Dios y pueblo escogido y toda esa basura. Se están yendo al infierno. Tu pueblo escogido se está yendo al infierno. ¿Por qué? Entonces, ¿falló Dios? No. Pablo dice, no falló Dios. Porque esos que están endurecidos era imposible que lo alcanzaran, pero los escogidos lo van a alcanzar. Los escogidos lo van a alcanzar. Esta cámara, papá. Dios mío. Entonces les duele muchísimo. Por eso, y solamente por eso, siempre que hablan de este tema, andan ahí cacareando Romanos 11. No se saben otra vaina. Nunca te van a hablar de que efectivamente Dios los endureció. Nunca te van a hablar de Romanos 9:22, donde Dios los preparó para destrucción. Nunca te van a hablar de que son vasos de ira. Nunca te van a hablar de que Dios decidió no salvarlos por etnia ni por parentesco, sino por gracia y la elección. Ellos nunca te van a hablar de eso. ¿Sabes por qué? Porque están atravesados con su renfanismo. Por eso odian al calvinismo. Pero sabes que esta vaina no es calvinista, papá. Este es Pablo. Pablo está peleándose con los judíos. Y Pablo, que era judío, diciendo, yo mismo soy judío. ¿Y qué quieres que haga? Me encantaría que todos fueran salvos, pero estoy atravesado por el hecho de que a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y yo no puedo hacer nada contra eso porque yo soy un vaso de barro. Y tú me vienes y me dices, versículo 19, entonces ¿por qué ellos no sin culpa? Y Pablo no se mete en un debate, le dice, tú te callas la boca. A Dios le plujo ser así y siempre fue así. No todos entraron a la tierra prometida, no todos se salvaron, muchos cayeron en el desierto, siempre hubo un remanente. Mira cómo está llorando Elías y Dios dice que reservó 7,000 rodillas. Entonces, te guste o no te guste. Si ya tú te quieres meter al debate de la elección, el debate de la elección es punto y aparte, si ya es antes en el Ordo Salutis, pero aquí tu dispensacionalismo está muerto, porque se acaba esa vaina de que hay una promesa sobre la etnia. Pablo aquí literalmente está diciendo, tu etnia no vale nada. No recibieran el Mesías, no aceptaran el ministerio de Cristo, por lo cual lo entregaron. Y el plan divino es que a través de ese rechazo de Israel, la puerta de salvación se abriera a todos los pueblos, a todos los gentiles, por lo cual Dios entonces estableció un pueblo, una nación espiritual, aleluya, compuesta por judíos que creyeron en Cristo, llamados en Romanos 11 el remanente, aquellos que sí creyeron, y también todos aquellos gentiles que creyeron y siguen creyendo en Cristo Jesús. Dios hizo Fíjense cómo les juegan los lapsus, ¿no? O sea, tienen estos lapsus en donde efectivamente se dan cuenta de que no puede haber dos pueblos, solamente hay un pueblo, ontológicamente ya no hay judío ni griego, y que de nada sirve justamente la circuncisión, porque la circuncisión se da justamente después, 430 años de que Dios le diera la promesa a Abraham, pero aún así tienen que seguir cacareando de la nación de Israel, porque ellos tienen que separar a la iglesia. Entonces tienen que lanzar a la iglesia lejos. Pero fíjense cómo tienen lapsus donde se dan cuenta efectivamente que no hay dos pueblos. Un solo pueblo que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que ha sido injertada en el caso de los gentiles a través de la fe para ser el pueblo de Dios. Mire lo que dice acá. Este es el amigo de Lastra, el pastor que es amigo de Lastra. No sé si sea pastor.
Dice, la elección no elimina a todos los judíos, sino que injerta a los gentiles. El problema es con esto. ¿Qué es un judío? Suba y dígame qué es un judío. Y ahí se va a meter en un problemón. Porque ustedes están tercos a darle relevancia al judío étnicamente. Ahí empiezan los problemas. Es como cuando decimos, ¿qué es la nación de Israel? Y empezamos a tratar de definirla según el texto bíblico. No se puede. Son ateos, no tienen templo, no hay Torah, siguen el Talmud. Si usted me dice que son los que están emparentados con Abraham los judíos, estos son eskenashis. Si usted me dice que no sabe qué son los judíos, pues entonces se acabó el dispensacionalismo porque ustedes pivotean en torno a la supuesta nación y a la etnicidad. Pero si yo le invito a subir, suba y explíquenos. Porque aquí la elección los mata arriba abajo, los destruye totalmente. Ahora bien, ¿qué ha sucedido entonces con la nación de Israel? ¿Cuál nación? No hay nación de Israel. La nación de Israel estaba conformada por una monarquía, una teocracia, un templo, el seguimiento de la Torá, profetas, sumos sacerdotes, arca, expiación, 12 tribus. ¿Qué caramba nación? ¿Cuál nación? Fíjese cómo son tramposos, porque obviamente la gente abre su Biblia y lee la nación bendita, y sí, pero eso no existe. ¿De qué nación estás hablando? ¿De cuál nación? Porque si yo me voy a la Biblia, ese pueblo está conformado por 12 tribus que podían identificarse. Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Había un sumo sacerdote. Bueno, en el tiempo de Jesús había 2. Había un arca donde se ofrecía la expiación. Había un templo sobre el cual se ofrecían los sacrificios. Se pivoteaba en torno a la Torá y a la interpretación, por supuesto, de los escribas y los fariseos. ¿Qué nación? Ese pueblo ateo que está allá lleno de askenachis. Fíjense cómo son tramposos, porque dicen, la nación de Dios. ¿Cuál nación? Primero defina las cosas. ¿De qué nación usted está hablando? A ver, explíqueme, ¿de qué nación usted está hablando? No hay nada. No hay nación, no hay arca, no hay templo, no hay sumo sacerdote, no hay Torá, no hay profeta, no hay reyes, no hay nada. ¿Qué nación está hablando, mentiroso? No hay nación. Y va a decir, entonces los judíos que se salvan de toda lengua, pueblo y nación, donde quiera que ellos estén, Dios que conoce el número de ellos, les alumbrará con su evangelio, como pasó con nosotros. Así tal cual. El apóstol Pablo enseña que Israel fue endurecido en parte, pero que habrá promesa. Lo que pasa es que el que fue endurecido en parte es el remanente. Ojo con eso. Recuerden, gente, el que fue endurecido en parte, la parte que está endurecida es el remanente. Todos los demás están endurecidos totalmente. Y esto lo enseña Romanos 9, 10 y 11. ¿Y por qué dicen parte? Porque ellos volverán a creer. Creerán en el Mesías. Lo que pasa es que este no distingue, porque este quiere tener una nación futura salva, en la época de la tribulación y toda esa vaina que se inventaron. El que fue endurecido en parte es el remanente. Ya en tiempo de Pablo, ese remanente ya estaba siendo salvo. Pablo era judío, y Pablo mismo dice, yo soy judío, israelita, así que Dios no ha desechado a su pueblo. El remanente soy yo. Cuidado con esos jueguitos de palabras. Hay personas que enseñan que ya no hay promesa para Israel, ya no hay restauración para Israel, y que la iglesia ha reemplazado a Israel como... Otra vez, utilizando el chivo expiatorio de la teoría del reemplazo, ¿no? Sí, porque se pelean con la teoría del reemplazo, efectivamente, para crear toda expectación de que nosotros aborrecemos Israel. No, teoría del reemplazo es una cosa. Nosotros no nos jactamos de los judíos que se van a salvar, como yo no me jacto de los argentinos que se van a salvar, como tampoco creo que Dios ha desechado a Estados Unidos o ha desechado a los eslavos o a los chinos, ¿no? El evangelio es para todo pueblo, lengua y nación. Por eso Jesucristo, Mateo 28, dice, id y haced discípulos a las naciones. Al judío primeramente y al griego. Tal cual. Esa vaina del reemplazo la tienen que sacar constantemente para poder crear ese chivo expiatorio, de crear la expectativa de que estos odian a Israel y lo odian y lo quieren reemplazar. Pueblo de Dios, permítame enfatizarlo otra vez. El pueblo de Dios ahora es la iglesia. Somos un pueblo de Dios ya compuesto por judíos que han creído en Cristo, más gentiles que también hemos creído en Cristo a través de la fe. Somos un solo pueblo. Pero el linaje de Abraham sigue teniendo una promesa para el tiempo del fin y de la... El linaje de Abraham. Pero vosotros sois linaje de Abraham. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. ¿Qué linaje de Abraham? A ver, el linaje de Abraham. ¿Dónde está el linaje de Abraham? Solo que él se refiere, por supuesto, al ADN, ¿no? Vean las estupideces que dice. Dice que el linaje de Abraham tiene promesas. ¿Dónde está ese linaje de Abraham? ¿Dónde está su linaje de Abraham?
Tan pronto usted le pregunta estas cosas a los dispensacionalistas, explotan. Porque si habla de linaje, habla de etnia, habla de estar emparentado, habla de ascendencia, habla de ADN, entonces tendríamos que encontrar ese linaje fácilmente emparentado con Abraham. ¿Dónde está? Pues sorpresa, no son esos que están en Medio Oriente, pues están emparentados con los europeos. Sabe que están más emparentados los palestinos con Abraham y todos los semitas que pivotean ahí en Irak, en el Líbano, que tiene comunidades de hace 2000 años ahí, que nunca se fueron en la diáspora, que nunca se cruzaron, que permanecen, que pueden rastrear su pedigrí hace 2000 años. ¿Dónde está el linaje de Abraham? ¿O a quién se refiere con linaje de Abraham? Lo que usted quiera. A cosas que se imagina en su cabeza. Él sigue pensando que hay un templo y que ahí están los sacerdotes y toda esa vaina. Esa vaina no existe, entiéndanlo. No hay linaje de Abraham. El linaje de Abraham somos nosotros. Vosotros sois linaje escogido, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Voy a explicar en unos minutos. Esta falsa doctrina que enseña que Israel ha sido reemplazado y que Israel... Y dale con la teoría del reemplazo, ¿no? Ya no es el pueblo escogido por Dios. Ellos enseñan esto, de que ya Israel no tiene promesa y se basan en algunos pasajes, como por ejemplo Gálatas 3, 28, 29, donde dicen ellos que ya no hay judío ni griego, usan este versículo, no hay esclavo. Él dice que hay un linaje de Abraham, pero es que, a ver, mira, vamos a Gálatas. Es más, póngalo ahí, linaje de Abraham sois, póngalo ahí por favor, para que la gente lo pueda leer. Él dice que la iglesia es aparte y que los judíos son aparte porque son linaje de Abraham. Pero es que a nosotros la Biblia nos llama linaje de Abraham, genio. A nosotros los cristianos nos llama linaje de Abraham, Pablo en Gálatas, justamente peleando con judaizantes como tú. A ver si puede poner alguien el pasaje de Gálatas. Aquí lo voy a buscar. Alguien ayúdeme con el pasaje de Gálatas donde dice linaje de Abraham sois. Creo que es Gálatas 3. Aquí está. Mire, fíjese las tonterías que dicen. Dicen que la iglesia es una, pero los judíos son otros porque son linaje de Abraham. Ok, ¿dónde está ese linaje? ¿Dónde lo encontramos? No es posible, no existe. ¿Sabes por qué? Pablo dice en Gálatas 3:29, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de las promesas. Él dice que son linaje de Abraham, pero acá Pablo está diciendo todo lo contrario. Quienes son linaje de Abraham son los que están en Cristo. Mientras que esos que él dice que son linaje de Abraham, en Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 10, dice que están malditos. Entonces pónganse de acuerdo, caramba. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, maldito todo aquel que no permaneciera en las obras de la ley. Entonces él está llamando aquí a los judíos malditos, mientras que a los cristianos les está llamando linaje de Abraham. Mientras que acá Jaciel le llama linaje de Abraham a los que están malditos, y a nosotros nos hace a un lado. ¿Qué locura es esa? Esta cámara putrefacta. Ya voy a acabar, hermanos, ya voy a cerrar. Ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué pasaje tan precioso. Lo que pasa es que ellos toman este versículo y lo trastornan para hacernos pensar que ya entonces la nación de Israel no tiene llamado. Que nosotros tomamos el versículo y lo trastocamos. ¿Qué rayo estás diciendo? El que lo estás trastocando eres tú, porque ahí no habla de ninguna nación. O sea, estás leyendo, bien dice el Señor, ¿no? Viendo no ven. Que nosotros lo trastocamos, pero si nosotros estamos leyendo lo que Pablo dice, eres tú el que metiste una nación ahí, payaso. Tú metiste una nación. Cuando Pablo está haciendo todo lo contrario, está quitando la nación. Pablo quita la nación y dice, en Gálatas capítulo 3 dice, todos estos que quieren ser justificados por la ley están malditos. Tus judíos que quieren ser justificados por la ley, Pablo dice que están malditos. ¿Sabes qué? Que Gálatas está escrita a los judaizantes. El problema de los judaizantes son todas estas personas que querían ser encontrados justificados con las obras y los rudimentos de la ley. Y Pablo dice, están malditos. Y tú dices que son linaje escogido de Abraham. Pablo dice todo lo contrario. Dice en el versículo 29 que los que son de Cristo son el verdadero linaje de Abraham.
Son unos payasos, que nosotros estamos trastocando el texto. No, ¿sabes qué pasa? Que el texto les da una patada en la cara, eso es lo que pasa. El texto mata esa vaina de la nación que ustedes quieren levantar para tener una nación futura restaurada. El texto lo mata porque dice, no, la linaje de Abraham son los cristianos. Y todos aquellos que no son linaje de Abraham están malditos. Y dice que nosotros trastocamos el texto. Es una payasada esto, ¿eh? Pero este versículo lo que está enfatizando en el contexto es que para ser salvo ya no hay que hacerse judío. Pero no, señor, pero tú utilizaste la palabra linaje, no sea cobarde. Ahora el contexto significa que para ser salvo no necesitas ser judío. Entonces, ¿por qué carambas utilizas la palabra linaje? Porque la palabra linaje tiene que ver con la ascendencia. Y uno se pregunta, si entonces Pablo está hablando solamente de la salvación, ¿por qué utiliza la palabra linaje? Que es la misma palabra que tú estás utilizando para darle eco justamente a esa nación pagana. Ahora el contexto significa que para allá y que para acá. No, señor. El texto significa que el linaje verdadero son los que están en Cristo, punto. Y que ese linaje, esa ascendencia genética, en realidad no tiene valor si no tienen a Cristo. No es tan complicado, gente. Fíjense qué astutos son, ¿eh? Son bien astutos. Primero nos dice el muy astuto, primero nos dice que hay un linaje de Abraham, que es la nación de Israel. A ver dónde lo encuentra. Y luego vamos y leemos un pasaje donde dice, no, el linaje verdadero son los que están en Cristo. No, ahí linaje no significa linaje, significa salvación. Payaso. Lo que pasa es que la gente ya está despertando. Y esta novedad teológica que ustedes han estado amamantando a través de los siglos se les está cayendo. Está envejeciendo mal esta vaina. Está envejeciendo Pablo pésimo. enfatiza que todos somos salvos a través de la fe, por lo cual no hace falta pertenecer al pueblo judío para ser salvo. Otro error gravísimo. No hace falta pertenecer al pueblo judío. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos judíos. Porque el judío lo es, el que lo es el interior, en la circuncisión del corazón. Todo mal en lo que estás haciendo con el pasaje. Todo terrible, todo trastocado. Por supuesto que importa ser judío. Porque el pueblo de Israel existe, somos nosotros el verdadero Israel de Dios, los que hemos sido circuncidados en el corazón para que se cumpla Ezequiel capítulo 37, el nuevo pacto, donde ya no tendrán que decirle, conoce al Señor, todos me conocerán desde el más alto hasta el más chico, porque ha enviado su Espíritu Santo a que da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. Todo eso se ha cumplido, por eso en 1 Juan dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, porque vosotros tenéis la unción del Santo, que permanece sobre vosotros y os enseña todas las cosas. Se cumplió la perfección de la ley, todo el antiguo pacto se cumple en Cristo. Y se ha cumplido en nosotros. Ahora me viene y me dice que no, que linaje siempre no significa linaje, que en realidad significa que hay un linaje aparte. No, señor. Pablo tiene clarísimo lo que está diciendo porque está peleando contra los judaizantes. Y los judaizantes querían ser encontrados justificados con los rudimentos de la ley, haciendo eco, por supuesto, de que estos rudimentos eran muy importantes porque pertenecían a la nación de Israel. Y Pablo está diciendo, no, nada de eso. Ustedes como cristianos son los verdaderos judíos. El que tiene la circuncisión en la berenjena no importa, sino el que la tiene en el corazón. ¿Quién es el que la tiene en el corazón? El que tiene a Cristo. El que nace de nuevo, no del vientre de su madre, ni de voluntad de carne, ni de sangre, sino el que nace de lo alto. La regeneración. Están fritos. Falta ser del linaje de Abraham según la sangre para ser salvos, porque todos los que hemos creído a través de la fe somos ahora hijos de Abraham a través de la fe y hemos podido acceder a la gracia. Es que no hay hijos de Abraham según la genética, genio. A ver, mire, fíjese qué astuto es. Dice, los que son hijos de Abraham según la fe son hijos espirituales, pero Abraham tiene hijos genéticos y estos hijos genéticos tienen otras promesas. Pero es que la Biblia no enseña eso, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas y no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino en la promesa. Entonces aquí Dios está separando en dos, los que están en la promesa, los que creen en Abraham, que son el verdadero linaje, y los que no creen. Este tío me separa así. Los cristianos son hijos de Abraham por la fe, linaje de Abraham, pero estos son hijos genéticos porque tienen ascendencia de Abraham. Pero Pablo dice, no, los únicos hijos de Abraham son los que son por la fe, no hay otros hijos de Abraham, genio. No hay otro hijo de Abraham. Hay que tener, no sé qué tiene en la cabeza. No hay otro hijo de Abraham. El único hijo de Abraham es el que es hijo de Abraham por la fe. Porque Gálatas 3 dice, no fue hecha la promesa a la simiente, sino a la simiente a Cristo. Por lo tanto, los que son de Cristo son hijos de Abraham. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. Por eso Jesucristo le dijo a tus judíos, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Aunque eran hijos de Abraham sobre la carne, a Jesucristo le importó muy poco que estuvieran emparentados en la carne con Abraham. Y lo mismo Juan Bautista, Dios puede levantar hijos de las piedras de Abraham, para que se cumpla lo que diga Oseas.
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Por qué? Porque creen en Cristo. Este tiene dos tipos de hijos. Los hijos de Abraham según la carne y los hijos de Abraham según la fe. No hay dos hijos de Abraham, solo hay un hijo de Abraham, que son los que creen lo que Abraham creyó, porque Abraham le creyó a Dios antes de ser circuncidado. Abraham no era judío, y cuando Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Esta es la promesa que se le hace a los judíos y a los gentiles, porque en Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro predica su primer sermón, dice: para vosotros es la promesa. ¿Cuál era la promesa? El advenimiento del Espíritu Santo, para que se cumpliera la profecía de Ezequiel 37, de que ya nadie tendría que enseñarnos, porque en vuestro corazón estaría el Espíritu Santo dándonos testimonio. Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo le da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo se cumplió. Este tiene 3 hijos de Abraham. Grandes promesas sencillamente a través de la fe. Pero el mismo escritor que escribió, valga la redundancia, ese pasaje, es el mismo que escribió en Romanos 11 que todavía hay un plan de Dios y que Dios no ha desechado a su pueblo. Se dan cuenta lo astutos que son. Ellos nunca toman el contexto Romanos 8, 9 y 10 y se brincan hasta el 11, porque Romanos 8, 9 y 10 habla de la elección. Y si es por elección, se les cae la etnia y se les cae la nacionalidad. Son astutos, gente. Por eso siempre hemos dicho que Romanos 11 es el Mateo 16, 18 de estos señores. O sea, evitamos totalmente Romanos 8, 9 y 10 porque habla de la elección, y si es de elección ya no tiene que ver con la sangre ni con los genes, tiene que ver con la gracia. Pero si es así, entonces yo ya no puedo hacer eco de esa nación elegida, escogida, porque resulta que Dios tiene un remanente y yo no sé dónde está ese remanente. Entonces brinquémonos hasta Romanos 11. Brinquémonos hasta Romanos 11 y hagamos el cacareo de Dios tiene un plan que tiene que cumplirse. Horrible exégesis. Esto se llama eisegesis. Eisegesis, y es horrible. Dale. Come on, come on, come on, come on. Hey. No me hables. Come on. Yeah. Si quitas a Cristo no queda virtud. Come on, come on. No me hables de sombras si tengo la luz. No me vendas sistemas, no tengo a Jesús. Voluntad, no fue respuesta, fue causalidad, redención dispuesta desde la eternidad. El Padre determina firme intención, el Hijo se entrega plena sujeción, el Espíritu aplica viva ejecución, todo definido sin variación. Antes del polvo ya hay dirección, antes del fallo ya hay solución, todo en la historia misma visión, Cristo en el centro, eje y razón. Yeah, 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 yeah. Pacto de obras, paz inicial, Adán como cabeza, orden federal, un solo acto, caída total, todo el linaje queda igual, quiebre real sin capacidad, culpa imputada sin neutralidad, no hay punto medio ni otra opción, o en el primero o en redención, y en la promesa surge la vía, simiente anunciada, rompe la línea, gracia se abre desde ese día, todo el avance sigue esa guía, no me hable de sombras si tengo la luz, no me den los sistemas, yo tengo a Jesús. No queda virtud. Hey, hey, no me hables de sombras si tengo la luz. No me den los sistemas, yo tengo a Jesús. Todo converge y se clava en la cruz. Si quitas a Cristo no queda virtud. Línea que avanza sin división, Padre de fe, promesa en acción, no geografía, es redención, ley que desciende sin justificar, donde este pecado no puede salvar, rompe el orgullo, deja sin voz, empuja a Cristo, revela a Dios, trono que apunta sin sostener, reino prometido que ha de venir, todo incompleto, deja ver que solo en uno puede cumplir. Si quitas a Cristo no queda virtud. No me hables de sombras si tengo la luz. No me vendas sistemas, yo tengo a Jesús. Todo converge y se clava en la cruz. Si quitas a Cristo no queda virtud. Tuve pandemia.
Cristo